estaba estudiando, estaba buscando una introducción al tema, pero qué más introducción al tema que lo que acabamos de ver. El Señor me ha puesto el escenario y lo que voy a traer es una palabra que tiene que ver con las generaciones que vienen emergiendo detrás de nosotros, los padres. ¿Cuántos padres hay aquí? Digan amén. Tenemos que trabajar por generaciones poderosas, amén, que en su corazón tengan a Dios en su corazón. Y ese es el trabajo que hacen nuestros pastores y ustedes que traen a sus hijos, y que en el principio usted lleva a su hijo y comienza a llorar y usted le parte el corazón ver a su hijo llorando ahí en la escuela, pero que se va adaptando hasta que ya le dice usted, llévame a la escuela, y usted viene a la iglesia muchas veces porque su hijo lo trae. Y díganme que no. Entonces, este tema lo titulé libres del corazón. Dios no quiere hacer libres del corazón, digan amén. Y lo digo porque en el libro de Jeremías, es un libro que habla muchas veces, digo muchas veces porque hay partes que no, hay partes en donde es un poco más simple, mucho más práctico, habla de temas de profecías. Y por eso es que usted llega muchas veces, usted comienza a leer el libro de Jeremías y como que le da mucho sueño. Usted dice, pero es que no entiendo nada. Pero habla de profecías y habla de juicios en contra de una nación que se apartaba del Señor constantemente. Diga conmigo, se apartaba del Señor constantemente. Y en una de esas Jeremías comienza a profetizar y a lanzar juicios sobre esa generación que estaba con él en ese momento, porque Dios lo tenía para eso. Inclusive le dijo, no te vayas a casar, no vayas a fiesta, no vayas a sepelios ni a nada de eso, te vas a mantener apartado, no te quiero en nada de eso. Y Jeremías, por lo tanto, era una persona sola que se dejaba guiar del Señor para recibir la palabra, para ir al pueblo a dar la palabra. Y su trabajo era ese. Entonces hablaba de profecías y de juicios. En uno de esos textos me encontré con Jeremías 16 del 10 al 12. Una generación que dice allí que se apartaba en todo momento. Ahora, no era esa generación, venía un seguimiento de generación en generación que no copiaban la voz del Señor. Cuando yo digo no copiaban, era que no guardaban en su corazón la palabra de Dios, sino que la ignoraban. Sabían lo que tenían que hacer porque sabían que el pueblo de Israel o de Judá o la tribu de Judá eran apartados para el Señor, escogidos por Dios, pero no hacían ni enseñaban a su generación a obedecer a la palabra de Dios. Diga conmigo, ahí está el problema. Entonces, y les digo ahí está el problema porque esa generación se encontró con algo nuevo para ellos. Cuando Jeremías comienza a hablar, ellos le preguntan y le dicen a Jeremías, ¿y tú por qué nos estás diciendo esto? Miren lo que dice allí. Jeremías capítulo 16, 10 al 12 dice, cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, ellos te preguntarán, ¿por qué ha decretado el Señor contra nosotros esta calamidad tan grande? ¿Cuál es nuestra iniquidad? ¿Qué pecado hemos cometido contra el Señor nuestro Dios? Ahí claramente Dios le está advirtiendo a Jeremías, le está diciendo, esa generación, tú le vas a hablar, pero esa generación no te va a entender y no va a saber por qué tú como profeta, como siervo de Dios, porque no era el único que estaba allí, habían otros profetas. El complique era que los otros profetas, o el problema era que los otros profetas no profetizaban de lo que realmente Dios tenía, porque dice allí en los textos que profetizaban mentiras, que hablaban lo que su corazón les decía, mas no iban a la presencia de Dios. Los profetas que estaban en ese tiempo, los sacerdotes, obraban de acuerdo a su carnalidad, mas no porque se apartaron del Señor. Entonces esa generación que estaba allí no recibió ni de los sacerdotes, ni de los padres, ni de los profetas la palabra que tenían que recibir en el tiempo debido. Amén. Entonces dice así, entonces le responderás, esto es porque sus antepasados me abandonaron y se fueron tras otros dioses. ¿Se fueron tras qué? Y los sirvieron y los adoraron.
pero a mí me abandonaron y no cumplieron mi ley, afirma el Señor. Y sigue diciendo el 12, pero ustedes se han comportado peor que sus antepasados, cada uno sigue la terquedad de su corazón malvado y no me ha obedecido. Diga conmigo, terrible. Terrible para nosotros sería que la generación que nos sigue a nosotros, o más bien nosotros, no tomemos la responsabilidad o el compromiso de llevarlos a ellos a los pies del Señor, de enseñarles la palabra, de decirles de acuerdo a la palabra lo que ellos deben hacer. Diga conmigo, eso es para mí. ¿Por qué le digo que es para usted? Porque es compromiso nuestro. La Biblia dice que todos somos sacerdotes, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Y como sacerdote y como nación santa nos es dada la responsabilidad y el compromiso para poder enseñarles la palabra a nuestros hijos y a los que tenemos el compromiso y a los que tienen el compromiso de enseñar en las escuelas dominicales y todo eso. Pero como padres no debemos darle la responsabilidad solamente a los maestros de escuela dominical o a la iglesia. Y ahí lo que vemos es que una generación que estaba allí le dio la responsabilidad a la iglesia, que en ese momento estaba perdida de Dios porque no estaba recibiendo de lo que Dios le estaba dando. El único que se levantó en ese tiempo fue Jeremías, y por tal causa de lanzar juicio y de lanzar profecía sobre este pueblo, él era encarcelado y era puesto con cepos en lugares difíciles. Y Jeremías no entendía eso, pero lo más terrible es que ellos no entendían lo que Jeremías le estaba hablando. Es difícil hablarle a una generación de parte de Dios cuando la generación no tiene a Dios en su corazón. Y lo peor fue que ellos hicieron peor que sus padres. Es difícil estar en una casa cuando en una casa no se te enseña lo que es Dios, quién es Dios, quién es Jesús y quién es ese niño para Dios y quién puede ser en las manos del Señor. Hoy nosotros estamos en una iglesia que gracias a Dios nos lleva a que podamos llevar a nuestros hijos a una escuela a recibir de la palabra, pero también depende del devocional en casa, que nosotros lo llamamos altar en casa, en donde tú le enseñas, tú o tu esposa le enseñan la palabra a tu hijo. ¿Para qué? Para que más adelante no se aparte del Señor y su terrible corazón no se ponga terco. Y más adelante vamos a estudiar lo que significa ser un terco de corazón. Entonces, viendo que este es el preámbulo y que Dios puso el escenario, porque yo no sabía que eso iba a pasar, pero ahí está el vivo ejemplo de lo que no hacía esa generación. Hoy somos una generación bendecida. Diga conmigo, somos una generación bendecida, porque estamos enseñando la palabra. Y la Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas, ¿verdad? ¿Que al qué? Que a su tiempo lo verás. A su tiempo esa generación va a dar fruto, porque ahora han pasado por un proceso, pero van para otro. Y las palabras que decía la chica era gracias, gracias, gracias. Ojalá algunos de nosotros hubiésemos recibido la palabra como ellos las están recibiendo, amén. Pero ese fue nuestro tiempo. Y en nuestro tiempo fue difícil encontrar padres que enseñaran la palabra. Hoy vivimos en otro tiempo. Hoy somos nosotros los que tenemos la batuta. Hoy somos nosotros los que tenemos la espada en nuestra mano para poder enseñarla, amén. Diga conmigo, yo voy a enseñarle la palabra a mi hijo y a mis hijos y a mi generación. Entonces este es nuestro engranaje. Ahora, cuando Jeremías habla de terquedad, yo quisiera decirle que es una persona terca. Mire lo que dice allí. Una persona terca es alguien que se niega a cambiar de opinión acerca de una idea o una acción que está a punto de llevar a cabo. La persona testaruda también se niega a dar una explicación clara o la razón de su resistencia. Es decir, una persona terca tiene el conocimiento. Yo no creo que esa generación no haya tenido el conocimiento de Dios. Ya Noé había pasado, ya había pasado el diluvio, ya habían pasado por el mar
y habían atravesado porque los egipcios venían tras ellos. Ya todas esas historias las venían contando de generación en generación. Ellos sabían quién era Dios. Pero por causa de su terquedad, esa generación se pierde, esa generación no acepta. Y hay muchas cosas que generan en el ser humano terquedad. Y eso lo vamos a ver ahorita en el capítulo que sigue. Dice, una persona terca tiene a su lado personas para guiarle, y aun sabiendo que no tiene la razón, no mengua a lo que él quiere y por orgullo permanece así. Entonces aquí no manda el conocimiento, sino el querer, aquí no manda el conocimiento, sino el querer ser menos, y prevalece ¿qué? El orgullo. Cuando una persona no quiere recibir, es decir, cuando usted le predica la palabra y ese alguien dice, no, yo no voy a aceptar a Dios porque yo creo en Dios a mi manera. Esa es una persona que está siendo terca, que está cerrando su corazón a que la palabra de Dios entre a su corazón, penetre y cambie su corazón y que su vida pueda ser restaurada. Es así porque yo digo que es así. Y la persona se para y dice, es así, yo no voy a recibir de Dios. Y muchos de nosotros cuando vamos a predicar lo que esperamos es un rechazo muchas veces. Y esta generación emergente fue terrible y obstinada. Y cuando una generación es terrible y obstinada, no terminan ni honrando a sus padres. Cuando una generación es terrible y obstinada, que no acepta a Dios en su corazón, pues obviamente todo lo que va a haber allí es un caminar sin Dios y todo lo que con ello trae. Y Dios explica muy claramente a nivel muy práctico lo que Él quiere para nosotros. Y no solamente lo dice en el libro de Jeremías, sino que lo dice en otros libros claramente. Y muchas veces que yo me paro aquí y creo que en este tiempo y con todo lo que está pasando a nivel mundial, con todo el temor, con todo el terror, con todo lo que está pasando, todo lo que se está anunciando, guerras, enfermedades y todo eso, yo creo que aún más tenemos que hablar de lo que Dios quiere para las personas. Dios quiere para la persona un corazón limpio, un corazón que se deje guiar de Él, no importando lo que esté pasando, pero lo importante es que busque a Dios con todo su corazón. Amén. Ahí viene la parte práctica. El que no tiene que ver con profecía, sino con procesos conductuales y decisión personal. Y cuando el pastor se pone a predicar aquí con todo lo que tiene que ver con la piedra y todo lo que tiene que ver con las semanas, y muchas veces usted no le quiere prestar atención a eso, es lo que está por venir en los postreros tiempos. Y lo que va a suceder después de ese tiempo, porque el pastor lo explicó, va a ser mucho peor cuando el Espíritu Santo no esté, cuando el Señor no esté, va a ser mucho peor tal convencimiento. Por eso es que hoy usted y yo tenemos que tomar decisiones radicales para buscar de Dios de corazón. Y por eso le titulé a la palabra libres del corazón. Y usted dice, pero ¿por qué le pusiste libre del corazón que tiene nuestro corazón? Porque la palabra dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y lo digo ahora porque en una tarea le pusieron a mi hija en el colegio, ¿cuál es el versículo que más te gusta? Y ese versículo lo aprendieron en un encuentro el año pasado. Yo creo que ese fue el lema del encuentro, no sé si que dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y lo puso así, se lo guardó y lo puso así en el colegio. Y le dije, papi, la tarea es que ponga un versículo. Yo le dije, la Biblia tiene muchos versículos, ¿cuál te gusta? De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso está sembrado. Y cuando algo está sembrado, echa raíces. Y cuando algo está sembrado, echa raíces, da fruto, crece y da fruto. Así también da fruto lo malo. Si nosotros no sembramos la palabra y no permitimos que nuestros hijos vayan a estos eventos, escuela dominical, encuentro de niños, ayuno de niños, todas estas cosas, si no los metemos a servir en cualquier cosa como danza o cámara o audiovisuales o alabanza, nueva generación, no estamos sembrando la palabra de Dios en su corazón. Y si nosotros no sembramos, nosotros que somos los padres, no sembramos la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos,
otro va a sembrar otra semilla que va a dar otro fruto. Y quien se va a ver afectado es nuestra generación. Quien se va a ver afectado somos nosotros como padres. Y yo no quiero que usted y yo pasemos por esa, ¿verdad? Dile al que está a su lado, enseña la palabra. Práctico. Jeremías fue práctico y explicó esto. Jeremías 17, capítulo 5. Dice así: así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto y en tierras de sal por donde nadie habita. Y si nosotros comenzamos a desglosar esto, ojalá me alcance el tiempo. La palabra maldito tiene su significado y en el contexto también. Dice, hace referencia al término miserable y este tiene por significado lo siguiente. La palabra maldito aquí en este texto tiene como significado miserable. ¿Qué significa la palabra miserable? Dice, viene del latín miserabilis y significa desgraciado e infeliz. Tal y como especifica la Real Academia Española, el adjetivo miserable presenta varias excepciones y cada una de ellas tiene una singularidad. El primer lugar, y es el que yo toqué, es alguien que puede ser considerado un miserable en el sentido de ser una persona desgraciada, poco afortunada y que no es feliz por algún motivo. Ahora, si nos vamos al texto, esa generación fue una generación poco afortunada. ¿Por qué fue una generación poco afortunada? Porque no tuvo a nadie que le enseñara la palabra. Y como no tiene a nadie que le enseñe una palabra, es una generación que no va a agradar a Dios. ¿Por qué? Porque todas las cosas que va a hacer, las va a hacer peor que los que estuvieron antes de ellos. No sé si usted me entienda. Entonces, como es una generación que está apartada de Dios, y Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre y se apoya en su propia fuerza y aparta de él su corazón, entonces está siendo una generación miserable, una generación poco afortunada, una generación desgraciada. Y cuando yo le digo desgraciada, es una generación sin la gracia de Dios. Alce la mano conmigo y diga así: mis hijos pertenecen a una generación que tiene la gracia de Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios. Lo que está diciendo es que la generación o las personas que confían en el hombre antes que Dios son personas que no tienen felicidad. Son personas infelices. Y así estaba este pueblo. Era un pueblo infeliz. Ahora, usted puede decir ahí, pastor o líder, si usted dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿por qué a nosotros nos mandan a confiar en nuestros pastores? Ya esa es otra cosa. Sí, porque el corazón es perverso y nos lleva muchas veces a pensar cosas y el diablo utiliza esas herramientas para que nosotros nos pongamos a pensar y a darle vuelta a cosas locas en nuestra cabeza. Ajá, y entonces ¿usted por qué? ¿Por qué nos dicen que tenemos que hacerle caso a nuestro pastor? Porque esa es otra cosa. El pastor es una persona impuesta por Dios allí para que nos guíe, para que nos enseñe. Ahora, usted puede identificar que cuando una persona es de Dios y cuando no es de Dios, fácil. La Biblia dice los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Aquella persona que busca de Dios, su fruto va a ser del Espíritu. Pero aquella persona que no busca de Dios va a proponer cosas de la carne, y las cosas de la carne usted las conocen. Entonces, Jeremías fue muy práctico aquí cuando puso ese versículo, maldito el hombre que confía en el hombre. A veces nosotros malinterpretamos los textos y terminamos diciendo, como ahí dice que yo no confío en el hombre, que se friegue el pastor. Yo no voy a confiar en él. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Y a mí me parece que esto es así. Y ellos en esa iglesia están equivocados. Yo voy, pero algunas cosas yo no las hago. ¿Usted me está comprendiendo lo que yo le quiero decir?
yo tengo que guardar mi corazón, porque en mi corazón está el peligro. Ahora, la clave aquí está en que mientras su corazón se aparta del Señor, no es tanto que usted confíe en el hombre, porque muchas veces nosotros nos hemos visto involucrados en sociedades, en confianza con otras personas. ¿Cuántos de los que están aquí? Yo diría que el 70%, el 50% algún día ha confiado en el hombre, ¿verdad? Hey, préstame ahí una platica, yo te la doy, ¿verdad? Esa es la clásica. Yo te la pago, apenas me paguen te la pago. Muchos se ríen. ¿En qué ha quedado eso? Ya ni te habla. Vive al lado tuyo y se da la vuelta a la manzana para no pasar por el frente de tu casa. Ya no te llama, ya no te escribe. Ya eres un enemigo de él. ¿Se da usted cuenta lo que está queriendo decir aquí? O sea, no es tanto eso, porque eso nos ha pasado a todos. Todos hemos confiado, todos hemos entregado no solo con el dinero, sino en confianza, cosas íntimas, y se ha dado la confianza a eso y se ha entregado eso. Pero el Señor no solo es eso, sino que dice, y aparta su corazón del Señor. Miren, cuando su corazón está arraigado a Dios, cuando usted realmente le ha dejado que la palabra entre en su corazón y lo penetre y lo atraviese, y el Señor ha discernido todas las intenciones de su corazón, y usted ha decidido que el Señor obre en su vida, le puede pasar lo que usted quiera. Ese vecino se puede quedar con la plata, le pueden haber quitado el carro, le pueden haber hecho lo que sea, pero lo más importante de esto es que usted ni yo nos vamos a apartar del Señor. Y yo creo que ese fue el detonante de Dios. No solo fue porque confiaron en el hombre, sino que eso los llevó a apartarse del Señor. Pero ahora, ¿por qué los llevó a apartarse del Señor? Hombre, los versos, la Biblia está escrita para yo poder investigar. Y en estos días, el domingo pasado, nos dieron una enseñanza aquí en la tarde, los que vinieron al tema de la Biblia, de estudio, y nos enseñaron un poquito de cómo estudiar. ¿Cuántos vinieron a eso? Digan amén, ok. Y nos enseñaron cómo nosotros poder hacer preguntas del versículo, cómo poder sustraer de esos versículos lo importante, lo que prevalece, e irnos un poquito hacia la investigación. No solo está en que maldito el que se apoya en su propia fuerza. Ahora, cuando una persona se apoya en su propia fuerza, es sinónimo de esto, de reclinarse. Y cuando físicamente usted se reclina, está expuesto, porque en donde usted se reclina puede que eso en donde usted está reclinado se resbale y usted se golpee. Entonces, inclinarse, es decir, se está desviando del centro, no está teniendo el equilibrio adecuado, y como no está teniendo el equilibrio adecuado, tiene una desviación, y eso está dentro de la física y de todo lo que ustedes puedan investigar. Entonces, ahí dice el texto, se apoya en su propia fuerza, es hacer esto. Cuando nosotros nos apoyamos en nuestra propia fuerza, buscamos dónde inclinarnos. Muchas veces lo que las personas hacen es que se apoyan en su propia fuerza, pero se inclinan sobre otras cosas, sobre personas que no tienen a Dios en su corazón. Y como se inclinan sobre personas que no tienen a Dios en su corazón, el totazo va a ser fuerte, el golpe va a ser duro y no va a haber quien te detenga. Y dice, y aparta de Dios, aparta su corazón del Señor. El 6 dice, será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Y yo me puse a investigar lo que significa la zarza en el desierto. Y mire lo que tiene que ver con todo lo que estamos estudiando. Dice, ¿qué es una zarza? La zarza es un arbusto mediterráneo con una gran capacidad de crecimiento. Desarrolla numerosas ramas curvadas y espinosas, capaz de convertir cualquier paso en una zona infranqueable. Y sigue diciendo, incluso ahogando a otras plantas que pueda encontrar a su camino. Vamos ahora a llevarlo al contexto.
Dice, voy aquí otra vez. Será como una zarza en el desierto. Ahí dice que la zarza en el desierto tiene espinas. Ahí dice que la zarza en el desierto es un gran arbusto que es infranqueable, o sea, nadie se mete dentro de él. Eso quiere decir que cuando yo confío en el hombre que no está guiado por Dios, que no tiene a Dios en su corazón, que no vive bajo el fruto del Espíritu, esa es una persona infranqueable por Dios. Esto tiene como significado, es una persona que no ha dejado que la palabra de Dios entre en su corazón y que Dios discierna y que Dios haga el proceso. En caso contrario, a nuestros pastores que están en esta tierra y que Dios ha puesto, son personas que son franqueables y que Dios ha metido la palabra de Dios en su corazón, por lo tanto Dios los capacita para que nos pueda guiar a nosotros, amén. Entonces, hay razón para yo poder interpretar el versículo, maldito el hombre que confía en el hombre, dependiendo de quién sea el hombre, porque ahí no me está hablando de quién es el hombre, pero yo sí tengo la capacidad de poder interpretar qué tipo de hombre. Y dice, ¿están conmigo? Están calladitos. Y dice, numerosas ramas curvadas y espinosas capaz de convertir cualquier paso en una zona infranqueable. Pero lo más delicado a esto es que muchas personas, cuando no quieren venir y quieren confiar y quieren buscar un consejo de lo que ellos quieren escuchar, buscan a la persona inadecuada. Y esta persona que no está guiada bajo el Espíritu de Dios, esta persona que no está guiada bajo la palabra, comienza, como dice aquí el significado de una zarza, a ahogar a otras plantas que puede encontrar en su camino. Mire, iglesia, usted y yo somos personas que somos plantadas por Dios en el lugar exacto. Pero somos plantadas por Dios en el lugar exacto. Pero la Biblia habla en Juan 15 que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, ¿verdad? Y todo pámpano que no lleva fruto en Dios, dice la Biblia que Él lo cortará. Ahora, ¿por qué ese pámpano no lleva fruto en Dios? Porque comienza a buscar los nutrientes en la zona inadecuada. Cuando una persona confía en el hombre inadecuado, ese hombre inadecuado comienza a ahogarlo, porque dice la Biblia que es como una zarza. Y la zarza crece. Dicen los textos que crece casi 5 centímetros diarios. 5 centímetros diarios de espinas, de maldad guardada en el corazón. Y esa es la persona que muchas veces buscan para consejo. Y como no tiene el consejo adecuado de parte de Dios, te arropa y terminas ahogándote. Práctico, ¿qué dice la palabra? El sembrador salió a sembrar, ¿sí o no? Y tiró varias semillas. Y dice la palabra que una de ellas cayó entre ¿qué? Entre espinos. ¿Y qué le pasó a esa semilla? Terminó ahogada. Iglesia, no se preocupe, cuando usted está durmiendo, nosotros estamos estudiando y nosotros estamos aquí para enseñarle la palabra. Amén. Denle un aplauso al Señor. Dice el versículo, y lo vuelvo a meter en contexto: será como una zarza en el desierto que no se dará cuenta cuando llegue el bien. Zarza en el desierto es aquel que confía en el hombre. Zarza en el desierto es aquella persona que aparta a Dios de su corazón. Zarza en el desierto es aquella persona que se apoya en su propia prudencia, en su propia opinión. No, a mí me parece que esto está bien, a mí me parece que fornicar es bien. Adulterar, bien, yo no le veo nada a eso. Y es hasta fácil. Y así lo tiene en su mente porque está franqueado. La palabra de Dios no puede entrar ahí, es difícil. Está franqueado. ¿Ustedes han escuchado la historia de Nabucodonosor? Nabucodonosor estaba franqueado. Sus espinas lo habían arropado todo y habían negado al Señor. Y el Señor le dijo: bueno, ahora vas a andar como un gamín prácticamente, como un pordiosero. Y dice la Biblia que le crecieron tanto las uñas que era como la de un águila. Hasta que él no dejó su orgullo de Nabucodonosor y dijo: bueno, listo, sí, tú eres el Señor. El Señor no le restituyó todo lo que él tenía.
Cuando las personas son infranqueables y no entran la palabra de Dios en su corazón y apartan a Dios de su corazón, son como una zarza en el desierto. Y aún peor, dice la Biblia, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Están tan cerrados en su propia prudencia, están tan cerrados en su propia opinión, que la bendición pasa por el frente de ellos y no se dan cuenta de la bendición. Ahora, usted puede decir, yo he visto personas que no buscan de Dios y están bien económicamente. Estar bien económicamente no quiere decir que lo que tengas o lo que hayas recibido por fruto del Señor. Se lo repito, como hace el pastor Jairo. Usted puede decir en su corazón, yo he visto personas que no vienen a la iglesia y están bien económicamente. Yo le digo algo, el estar bien económicamente no significa que esa persona tenga a Dios en su corazón. Porque vivimos en un mundo, ¿y quién es el príncipe de este mundo? Y muchas cosas que la persona haga por sus propios esfuerzos lo pueden llevar a conseguir eso que tiene. Yo te digo ahora, pero ¿cómo lo tiene? ¿Cómo lo adquirió? ¿Cómo lo consiguió? ¿Viene del Señor o no viene del Señor? Puede estar económicamente bien, pero sus hijos están apartados del reino. Su matrimonio está vuelto un etcétera. Entonces no es solamente la economía, es un conjunto en donde Dios te lleva a que tenga fruto y que ese fruto te logre conseguir en conjunto todo. Sí, tú no puedes estar, por eso David decía, Señor, pero ¿por qué prosperan los malvados? Porque los malvados le impregnan un poquito de esfuerzo al tema, porque viven en este mundo y actúan no a la manera que Dios quiere que actúen. Pero eso no quiere decir que el malvado esté en bendición porque esté económicamente bien. No lo quiere decir, y te quiero quitar eso de la mente. El estar económicamente bien, o que gane la persona bien, o que viva bien, no es un resultado en su mayoría o mirando a la persona de que realmente esté Dios en su corazón. Yo quiero que usted me comprenda eso hoy, porque nosotros interpretamos muchas cosas cuando leemos los textos, pero cuando nos vamos profundo analizamos diferente. Dice, será como una zarza en el desierto. Luego sigue diciendo, no se dará cuenta cuando llegue el bien, morará en la sequedad del desierto, en tierra de sal, donde nadie habita. Dice, no se dará cuenta porque en el tiempo de la lluvia, como la Biblia lo declara, que es como una zarza en el desierto, a la persona que no tiene a Dios en su corazón, entonces no se da cuenta de la bendición de Dios, porque en tiempo de lluvia es lo que más se espera en un desierto. ¿Qué es lo que más se espera en un desierto? Pues que llueva, ya agua, se pide agua. ¿Qué es lo que pasaba en el pueblo de Israel? El Señor estaba en el desierto, pero el Señor le colocaba una nube, y en la noche, como en el desierto cambian las temperaturas y hacía frío, el Señor le colocaba una columna de fuego para que no les diera frío y los tenía pechichón. Pero lo que se espera en el desierto es que llueva, pero no le llega la humedad a la zarza. ¿Por qué no le llega la humedad a la zarza? Porque morará en los sequedales del desierto, en la tierra de sal y deshabitada, donde sus raíces no se pueden beneficiar del agua. Entiéndame. Diga conmigo, entendido. Una persona que es como una zarza no puede ver la bendición de Dios porque no puede echar raíces cuando llega la bendición de Dios. ¿Por qué no puede echar raíces? Porque es como una zarza. Y la zarza cuando llueve no puede recibir nutrientes. ¿Por qué no puede recibir nutrientes? Porque se la lleva la brisa y la lleva a lugares desiertos, y en los lugares desiertos no hay cómo echar raíces. ¿Me explico, iglesia? Díganme amén. Pero no me digan amén para pasar la página, sino amén porque verdaderamente lo entendió. Es decir, en ese tiempo ellos estaban bien económicamente, pero no quiere decir, ya se los dije, que era fruto agradable del Señor. Sus frutos eran desagradables. A veces uno piensa que la gente cuando está económicamente está produciendo frutos agradables, y por lo visto no es así, y hay otras cosas que Dios mira. El pueblo de Israel tenía plata,
tenía dinero. Pero Dios le decía, hay juicio contra ustedes. No es el dinero. No es el dinero, iglesia. No es el dinero, iglesia. Dígame lo que es. No es el dinero, iglesia. ¿Es el qué? ¿Es el qué? El corazón. Jeremías 17, del 7 al 10 dice, y aquí entra lo contrario. Y usted puede decirlo y está en el Salmo 1. Dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Aquí hay dos cosas, ¿verdad? Dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Hay dos cosas ahí. Hay dos acciones. Dice, bendito el hombre que confía en el Señor. Usted puede confiar en el Señor, pero otra cosa es si usted pone su confianza en el Señor. Iglesia, présteme atención. Bendito el hombre que confía en el Señor y agrega, y pone su confianza en Él. Y entonces, como esa persona pone su confianza en Él, dice, será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre ¿qué? En época de sequía no sé qué. Y nunca deja de qué. Entonces, yo puedo confiar en el Señor. Sí, perfecto. Mucha gente cree en el Señor. Y yo confío en el Señor. Él murió en la cruz. Perfecto. Pero la gran pregunta que yo les hago hoy es, ¿pones tu confianza en el Señor? ¿Descansas en el Señor? Acuérdense que hay tres tipos de hombre. El hombre carnal, el hombre sin Dios. El hombre carnal que tiene medio Dios y se mueve en las dos esferas, un pie en la iglesia, otro pie fuera de la iglesia. Y el hombre espiritual. El hombre carnal cree en Dios, ¿verdad? Pero muchas veces no le cree a Dios. Pero el hombre espiritual, y es a lo que Dios nos quiere llevar y es lo que Dios nos quiere decir esta mañana, dice, pone su confianza en Él. Y hay una canción que diga, aunque digan lo que digan, yo nunca me apartaré. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Y es ahí donde está el tema, es ahí donde está el ejercicio. El ejercicio no está solamente, devuélvete, en confiar en el Señor, sino depositar mi confianza en Él, porque la acción poderosa es que yo pueda confiar en Él, depositar mi confianza en el Señor. Esa es la acción poderosa, esa es la acción que trae toda la bendición de Dios, porque si solamente el texto, interpretamos el texto, hubiese dicho, bendito el hombre que confía en el Señor, será como árbol plantado junto al agua. Obviara ese, pero como tiene ese ingrediente y dice, pone su confianza en Él, es ahí donde Dios prueba nuestro corazón, es ahí donde Dios lo llama el libre albedrío, es ahí donde dice, voy a esperar para ver qué hace este. Porque muchas veces venimos a la iglesia a recibir una prédica dominical, pero durante toda la semana no depositamos nuestra confianza en el Señor. Escuchamos la palabra, eso lo hace un hombre de la carne. Escuchamos la palabra, pero muchas veces no ponemos en práctica lo que está en la palabra. El pueblo de Israel en ese tiempo al que Jeremías le predicó, ellos eran carnales, habían entendido toda la historia. Estaban sumergidos en la historia que habían sido ellos, que pertenecían a un pueblo bien grande, a una nación grande, y que ellos hacían parte de una tribu. Ellos entendían todo el proceso, pero de ahí a que vivieran por poner su confianza en Él le faltaba mucho. Entonces el detonante a que usted y yo tengamos bendición es que usted deje que la palabra de Dios entre a su corazón y haga rema en el corazón. Una cosa trae otra. Salomón le dijo al Señor en un sueño, ahora me queda poco tiempo y ya voy a terminar. Dios le dijo, ¿qué necesita? Y él le dijo, dame sabiduría.
Y el Señor dijo, ve, pidió poquito. Si usted se le aparece, el Señor le pregunta, ¿qué quiere? ¿Usted qué dice? Uy, ¿verdad? Enseguida usted piensa en lo material, en la casa, en la playa. Pero este hombre dijo, yo quiero sabiduría. Y cuando uno pide lo correcto, en el momento correcto y en el lugar correcto, Dios te da la bendición. Cuando tu corazón está sensible verdaderamente a la palabra de Dios, en confianza, ese es el detonante para que Dios suelte, abre la ventana de los cielos y mande lo que tenga que mandar sin tanta obstrucción. Y Dios le dijo a Salomón, le dijo, no solamente te voy a dar sabiduría, sino que también te voy a dar riquezas, sino que todo el mundo se va a enterar de tu sabiduría, y detrás de eso vino grandes cosas. Entonces, cuando usted y yo ponemos nuestra confianza en el Señor, abrimos nuestro corazón al Señor, dejamos que la palabra entre, penetre como una espada en nuestro corazón, que discierna todas las intenciones de nuestro corazón, que el Señor se dé cuenta de nuestra intimidad. Usted le puede decir a Dios lo más íntimo y usted tenga su confianza en Él. Viene el resto, lo que está en el verso 8. Dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua. ¿Usted sabe lo que significa estar un árbol plantado junto a corriente de agua? Tiene de todo. Cuando una persona se pierde y ve muchos árboles en una hilera, él dice, por ahí pasa un río. ¿Sí o no? Dice, por ahí pasa un río. Y va y camina hacia allá, que se para una montaña y ve que estos palos por acá están sequitos, pero los que están allá en una hilera así están verdecitos. Dice, por allá hay agua. Se da cuenta enseguida. ¿Por qué? Porque los árboles demuestran que están buscando los nutrientes, que tienen fruto y se ven bien. Entonces, dice, será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia. ¿Por qué el ser humano se angustia? Porque su confianza no está en Dios. Y como su confianza no está en Dios, sus raíces están en el desierto. Y como están en el desierto, tiene miedo a todo lo que le pueda suceder. Tiene miedo, le da angustia. Y sobre todo, no se le ve el fruto. La Biblia dice, ¿por qué? Por sus frutos los conoceréis. La persona que busca del Señor, por sus frutos los conoceréis. Si no es que nosotros miramos otro fruto. Nosotros miramos, voy a ver para qué en casa vive, voy a ver para qué carro tiene, voy a ver para ver si tiene plata. Ese es el fruto que nosotros miramos. Pero le es difícil a una zarza ver el fruto poderoso de alguien que tiene su corazón para el Señor. Y no lo acepta porque él quiere ver otras cosas, porque él quiere arroparse. Si una zarza ve a una persona que tiene dinero, lo arropa, lo consume, lo ahoga y se lo lleva. Pero la Biblia dice que nosotros no necesitamos de una zarza. Nosotros necesitamos, es del dueño de todo. Amén. Y entonces yo podré dar fruto cuando yo abra mi corazón al Señor y ponga mi confianza en Él. Diga conmigo, yo hoy voy a comenzar a poner mi confianza en el Señor. Cierre sus ojos allí, donde está. Y diga conmigo, ahí con sus ojos cerrados, diga conmigo, seré como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y diga hoy conmigo, Señor Jesús, con tu palabra atraviesa mi corazón, porque tu palabra es como una espada de doble filo. Señor, mira lo que yo soy. Yo quiero ser una persona que da fruto. Y te pido, Señor, que me des tranquilidad. Sácale angustia de mi corazón. No voy a temerle al calor. No voy a temerle a la angustia. No voy a asociarme con ninguno que no provenga de ti. Diga conmigo, yo hoy hago un pacto contigo de entregar mi corazón a ti. Ahí donde está usted sentado. Si usted no ha entregado su corazón al Señor, si usted está en angustia, si usted tiene miedo,
Si usted está atribulado, hoy el Señor dice: hijo mío, entrégame tu corazón. Entrégame tu corazón, que yo voy a hacer contigo cosa grande. Cierra tus ojos ahí donde estás. Habla con Dios allí. Dile: Dios, guarda mi corazón. Tú sabes lo que has hecho en la intimidad y Dios sabe lo que estás haciendo. Dios quiere hacer de ti una generación grande. Dios quiere hacer de ti un hombre lleno del Espíritu Santo. Dios quiere hacer de ti una persona que tenga a Dios guardado en su corazón para poder obrar conforme a su palabra. Y yo quiero que le digas hoy: Señor, yo quiero obrar según tu palabra. Hoy entrego mi corazón. Dígale: hoy entrego mi corazón. No me niego, Señor, no me niego. Durante un tiempo he sido como una zarza, pero hoy seré como un pámpano. Hoy seré como un pámpano pegado a la vid. Hoy seré como un pámpano que recibe de la vid. Y como dice tu palabra, voy a llevar fruto. Diga conmigo: voy a llevar fruto. A tu tiempo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús.